Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bien. ¿Escucha? Buenos días, profe, bien. Qué ¿Y bueno. usted? Buenos días. Buenos días, profesor. Buen día. ¿Cómo les fue el fin de semana? No, qué bueno, me da mucho gusto que les haya ido también. Vale, pues vamos a continuar con lo que nos quedamos, ¿no? Para que, pues como va, para empezar bien la semana, es la semana 6. Cuando acabemos esta semana ya estaremos a más de la mitad del trimestre, entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces les recuerdo que la sesión pasada nos quedamos en un ejercicio que queremos concluir el día de hoy y que justo lo estoy proyectando ahorita en la pantalla. Era el ejercicio 3 de una serie que estábamos haciendo, que me decía que una partícula de masa m, bueno, aquí me está diciendo la masa 0.4 kilos, está sometida a la acción de dos fuerzas. Hay dos fuerzas, es un problema en dos dimensiones, estamos en el plano, y nos dicen que si la partícula parte del reposo y está en el origen en el tiempo t igual a 0 segundos, quieren que determinemos la posición y la velocidad cuando t es igual a 1.6 segundos. No sé si alguien ya lo hizo en casa, mientras el fin de semana, pero si no, pues vamos a concluir este ejercicio y a partir de aquí empezamos la clase, ¿no? Entonces, la idea es resolver este ejercicio y como siempre, pues vayan mandando sus respuestas al chat y como vayamos viendo, lo resuelvo aquí. ¿Sale? Por favor, muchachos, pues bueno, a darle. ¿Me explicas, por favor, cómo lo hiciste? Por favor. Jesús. Sí, que la suma de fuerzas también me dio 1.16 newton. Pero ahí también debería de ser un vector, ¿no? Ajá. A ver, como están tardando y no nos podemos tardar todo el día, vamos a empezando, ¿no? Entonces, a ver, tengo dos fuerzas. La fuerza 1 es 2 newtons en I y menos 4 newtons en J. Entonces, debe ser algo así como, a ver, vamos a ver rápido. Supónganse que este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y por acá va a estar 1 y 2, ¿no? Entonces, ese va a ser el vector más o menos. Por ahí está. Ese es el vector F1. ¿Están de acuerdo? El vector F2 me dicen que es menos 2.6 newtons en I y 3 en J. Entonces, para el vector 2, por acá está 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y va a estar en menos 2.6. Algo así. Ese va a ser el vector 2, más o menos. Ustedes lo podrán dibujar mejor en su cuaderno, o tendrán con reglas, se ve mejor, etc. Vale, entonces esos son las dos fuerzas. Ahora, lo primero que hay que hacer, pues es sacar, como estaba diciéndonos Jesús, lo primerito que hay que hacer, paso 1, si quieren, vamos a ponerlo así, como si fuera una receta de cocina. Paso 1, calcule la fuerza resultante. Como les decía la vez pasada, dando cuenta que ahí el que está en medio es ustedes, ¿no? Y como son tan populares, la F2 es la fuerza que le aplican unos que quieren que se vayan a su equipo, están haciendo los equipos para resolver la tarea de mecánica elemental 1, y los que están en el otro extremo quieren que se vayan con su equipo, ¿no? Entonces, ustedes los están jalando para los dos lados.
Entonces, lo primero que hay que hacer es la fuerza neta. Entonces, ¿están de acuerdo? La fuerza neta, pues es la suma de F1 con F2. No es, ya lo hemos visto. Pues ahora lo que tengo que hacer es calcular esta suma. Entonces, el vector F1, vamos a ponerlo, son 2 newtons en la dirección y menos 4 newtons en la dirección J. Y a este hay que sumarlo con el vector menos 2.6 newtons en I más 3N en J, 3 newtons en J. Y espero que no se vea medio feo ahí. Vale. Entonces, otra vez, lo que hemos aprendido es que para calcular la fuerza resultante, lo que tenemos que hacer es, o bueno, un vector suma, que en este caso representa la fuerza, tenemos que sumar componente a componente. Eso es lo que hemos discutido. Vale. Entonces, la componente en I son 2 newtons de F1, la componente en I de F2 son menos 2.6 newtons. Entonces, 2 menos 2.6 newtons, lo que me va a dar de resultado es algo así como menos 0.6 newtons en la dirección I. ¿Qué fue ese color, verdad? Ahí lo dejamos. Y luego en la componente J tengo menos 4 newtons que corresponde a F1 y más 3 newtons que corresponde a F2. La suma va a ser menos 1 newton en la dirección J. Y esa es la fuerza neta, la fuerza total. Profesor, ahí tengo una duda. ¿Tienes? A esa fuerza neta la podemos convertir como con la fórmula que nos había dicho. ¿Sí? Sí, es que sí ve que nos dio una fórmula para convertir esa fuerza, creo que que era la raíz cuadrada de las dos, a ver, espérenme, es que me perdí un poco ahí. Sí, yo creo que lo que te estás refiriendo, Jesús, es que así como lo estoy haciendo, estoy dando la representación cartesiana del vector. Ajá. Pero también podemos dar una representación polar, en cuyo caso tenemos que dar la magnitud del vector y el ángulo que forma con el eje de las letras, ¿no? Ah, ok. Sí. O sea, sí lo podemos hacer, pero ¿y luego cuál es la pregunta? Ah, de que sí era válido. Entonces, pensé que no era válido, pero ya entendí. Gracias, profesor. Sí, sigue siendo válido y de hecho, mira, si calculamos este menos 0.6 menos 1, realmente el vector, este sería menos 1 en J y por acá está menos 0.6. El vector resultante va a estar como por acá, ¿no? Está en mi cuarto. No, perdón. Sí, sí. Está en tercer cuadrante, ¿no, profe? Porque ambos son negativos. Perdón. Toda la razón. Estoy probando para ver si están despiertos, ¿eh? Por acá está el menos 0.6, lo podemos hacer más grande. Por acá está el menos 1. Este es el vector resultante. Este es el vector F total o F resultante, como le quieran llamar. Aquí le puse fuerza neta. Entonces, fíjense, esa va a ser la fuerza suma de las dos, de aplicar las dos fuerzas, esa es la fuerza neta. Entonces, el objeto se va a mover como si no solamente le estuvieran aplicando justo, pues esta fuerza, ¿no? Se va a mover en esta dirección que se pone. ¿Vale? Ahí se va a mover en esa dirección, pero esa es la fuerza neta. Entonces, nos pedían calcular en el ejercicio, ¿dónde estamos? En el ejercicio 15, ¿ah? Si una partícula de masa 4 kilogramos está sometida a la acción de dos fuerzas. Y si la partícula parte de reposo en el origen, para que igual a cero determine su posición y velocidad. Pues mire, ya con esta fuerza y utilizando la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual
a la masa por la aceleración, podemos calcular la aceleración de la partícula. Entonces, la aceleración de la partícula es, la aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa. Ya sabemos cuánto vale la fuerza, vale menos 0.6 newton en la dirección I y menos 1 newton en la dirección J. Y por otro lado nos han dicho que la masa vale 0.4 kilogramos. Entonces todo está dividido entre 0.4 kilogramos. 0.6 entre 0.4 me tiene que dar algo así como 1.5. Entonces esto debería de ser menos 1.5 newton en la dirección I, y menos 1 entre 0.4 me da 2.5, más 2.5 en la newtons en la dirección J. Esta es la aceleración del objeto. Entonces, si ya teníamos cuánto valía la fuerza, dada la masa que tiene, la aceleración va a ir en la misma dirección de esa línea verde que he hecho, solamente que va a ser más grande, ¿verdad? En X va a ser menos 2.5, pero aquí va a estar, y acá va a ser menos 1.5, que va a estar todo. Entonces, fíjense, en esa dirección va a estar la aceleración resultante, ahora déjenme hacer de amarillo, y esa es la aceleración resultante. La amarilla es la aceleración. ¿Vale? A ver, déjenme ver, tengo algo aquí en el chat. Profesor, ¿no está grabando? ¿Sí, no? No me digan que no estoy grabando. Sí estoy grabando, ¿no? 8:13. Ah, pues. Profe, ¿no sería menos 0.6 newton más 1 J? Güey. Porque traigo mis lentes. A ver, la fuerza 2 era menos 2.6 newtons más 5 N. Por alguna razón que no entiendo, cuando lo copié, puse 3. ¿Vieron? Aquí puse 3, pero no era 3, era 5, como me lo están diciendo ahorita en el chat. Entonces, todo lo que dije está mal, pero porque pues, lo copié mal. Entonces, oh Dios, Dios, ¿para qué? Menos 2.6, a ver, va. Menos 2.6 newtons en I, más 5, no 3 newtons en J. Entonces, menos 4 más 1, como dice el compañero, no era menos 1, era más 1. Esta es la fuerza neta. Entonces, mi dibujo está chafa. Esto no, aquí no estamos. Nadie me dice nada. Todos vienen durmiendo, chavos. ¿Qué onda con ustedes? A ver, ahí está. Entonces vamos a borrar toda esta parte. Entonces, la fuerza es menos 0.6 más 1. Vamos a dejarla como la habíamos hecho en ese color medio feíto. Entonces, por acá está 1 en J y 0.6. Es algo así. Entonces, por aquí está. Sería padre que lo hagan bien en su. ¿Cómo se llama? En su cuaderno. Entonces, justo la aceleración. Nada más aquí me equivoqué, entonces con un más. Y. Por eso me había salido 2.5, porque con más. Ok, vale, está bien. Entonces, pero la aceleración estaba bien, entonces. No sé por qué. No sé por qué, porque lo estoy viendo en mi nota. Y lo había dictado bien. Por acá era 1, 2.5. ¿Qué estoy diciendo?
No, estaba mal dibujado también. Entonces es menos 1.5 en I. Acá está 1.5 en I. Con 2.5 en J. Va a estar por aquí. Y esa va a ser la aceleración. De hecho, como lo habíamos hecho hace rato, podríamos haber dibujado la línea a lo largo de la cual va a ir la aceleración. Perdón, muchos, espero no haberlos confundido. Yo creo que sí, pero como dice el compañero, me había equivocado, porque en lugar de ponerme el 5, puse algo así va la línea donde va la fuerza, pues la aceleración tiene que ir en esa dirección, va a ser justo esta, ahora la amarilla que estoy poniendo. Esta es la aceleración. Entonces justo, está muy feo mi dibujo, pero esta amarilla es la aceleración. Mientras que esta que está aquí chiquita, que ya casi no se ve, era la fuerza. Ahora sí. Entonces, fíjense, la partícula se va a mover en la dirección de su aceleración o de la fuerza que le están... o sea, a pesar de que tenía una fuerza F1 en una dirección y una fuerza F2, la partícula no se va a mover en ninguna de esas dos direcciones, ni en la dirección de F1 ni en la dirección de F2. Se va a mover en la dirección de la fuerza resultante. Entonces, primer punto, tengo que sacar la fuerza resultante, ya la saqué. Segundo punto, utilizando la segunda ley de Newton, saco la aceleración. Y una vez que saco la aceleración, ¿cuál era el objetivo del problema? El problema me dice que la partícula parte del reposo en el origen para t igual a 0 y quieren su posición y su velocidad a 1.6 segundos. Entonces, lo que yo concluyo de este ejercicio que acabo de hacer, ¿qué concluyo? Pues fíjense, concluyo que la partícula tiene una componente de la aceleración en el eje de las X y tiene una componente de la aceleración en el eje de las Y. Y esa aceleración debe ser constante porque la fuerza resultante es constante. Entonces, esa es la conclusión. Conclusión, hasta este momento, la conclusión es la partícula, era una partícula, ¿verdad? Una partícula, y voy a poner sufre, pero ¿por qué tiene que sufrir? No, a ver, la partícula está o tiene una aceleración cuyas componentes son, pues fíjense, en AX, bueno, hay una aceleración X que vale menos 1.5 metros sobre el segundo al cuadrado. Ah, eso me faltó también, ¿verdad? Fíjense, la aceleración, no manches, qué mal estoy. Era newtons entre kilogramos. Qué malo que se va a quedar grabado, ¿eh? Voy a borrar esa grabación. Newtons entre kilogramos no puede dar newton. Newton entre kilogramos da justo lo que sabemos, 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que va a hacer, se va a mover en X con esta aceleración, y en Y tiene la aceleración, dijimos 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Pues fíjense, este problema es un problema, muchachos, en dos dimensiones. Al final de cuentas, la partícula se va a mover solo en una dimensión, que es la dirección donde está su aceleración. En esa dirección se va a mover. Si ustedes se dan cuenta, en esta dirección se va a mover la partícula, la que estoy señalando en el dibujo. Se va a mover en esa dirección, pero para sacar esa dirección necesitamos el plano, porque las fuerzas no apuntan en la misma dirección, la F1 y la F2. Ya sacamos la aceleración resultante. Ahora yo estoy seguro que la partícula se va a mover ahí, pero para describirla en este sistema de referencia que yo ya comencé, que es el anaranjado, pues ahora me doy cuenta que tengo una aceleración en la dirección X y una aceleración en la dirección Y, de tal manera que cuando las combino, la aceleración resultante me va a dar, como insisto, en esta dirección. ¿Vale? Entonces, lo que tengo, muchachos, es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, tengo un movimiento, como decía alguien cuando lo vimos, es
el beso que decía, ¿no? Estuvo chistoso eso. Es un movimiento uniformemente acelerado, que quiere decir que tengo aceleración constante en X, aceleración constante en Y. Entonces, si yo quiero encontrar la posición, que es lo que me piden, y la velocidad también, que es lo que me piden, pues debería yo de poder, de utilizar, bueno, no de poder, yo debería de utilizar las fórmulas que me conozco para movimiento acelerado. Entonces, si se recuerdan, yo tendría que para la velocidad, en una dimensión, cuando lo vimos, para un movimiento uniformemente acelerado, eso es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero fíjense, ahora, como tengo aceleración en la dirección X y también tengo aceleración en la dirección Y, me convendría decir que también voy a tener una velocidad en X. Bueno, no me convendría, eso va a suceder. Voy a tener una velocidad en X y voy a tener una velocidad en la dirección Y. Entonces, esta fórmula que acabo de escribir, que la escribí para una dimensión, como ahora voy a tener dos de ellas, me conviene ponerles un subíndice que me distinga la velocidad en X de la velocidad en Y. Entonces, pues eso es muy fácil. Por lo regular lo que hacen los colegas es poner un subíndice X en la velocidad. Entonces, al poner subíndice X, estoy diciendo, esa ya va a ser la velocidad en la dirección X. Entonces va a haber una velocidad inicial en la dirección X y va a haber una aceleración en la dirección X. Y va a haber así también una velocidad en la dirección Y, una velocidad inicial en la dirección Y, y va a haber una aceleración en la dirección Y. De tal manera que la velocidad total va a tener una componente velocidad X en Y y una B componente en Y. ¿Sí? Hasta aquí dudas, muchachos, porque si entienden esto ya están entendiendo todo. Si no entienden esto, no están entendiendo nada. Entonces, dudas hasta aquí, por favor, las que sean. No, profe. Antes de continuar. Otra vez, soy bien bueno, ¿verdad? Santos Sí. Dios. Gracias, amigo, gracias. Vas a tener una gran calificación. ¿Nadie, muchachos? A ver, tengo aquí en el chat algo. Vamos a abrirlo. No, profe. Conste, Vanessa, conste. Nomás no sacas en el Vanessa. Vale. Entonces, me están diciendo en el problema que la partícula parte del reposo en el origen. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Bueno, que cuando está en el origen, justo, de hecho si veo mi dibujito, la partícula está inicialmente aquí, miren, está en el origen. Ahí está mi partícula, ahí la ven, color verde, de hecho no me gusta verde, vamos a ponerla blanca para que se distinga. Ahí está mi partícula en el origen. Entonces, al tiempo t igual a 0, al tiempo t igual a 0, mi partícula está en el origen. ¿Eso qué quiere decir? Que x0 vale 0, pero también y0 vale 0. Porque el origen, acuérdense, ahora va a tener que tener una condición en la dirección x y una condición en la dirección. Eso quiere decir que está en el origen. Está en el origen. Al tiempo t igual a 0. Pero también me dicen que está en reposo. ¿Qué quiere decir que está en reposo? Que la velocidad inicial, ahora vamos a ponerle subíndice X, porque ya dijimos que vamos a necesitar un subíndice X y un subíndice Y. Aquí está, B0X y B0Y, yo voy a necesitar estos subíndices, ¿vale? Ok. Entonces, la velocidad 0 en X vale 0, eso quiere decir que está en reposo, y la velocidad 0 en Y vale 0. Eso es lo que quiere decir que está en reposo. ¿Vale? Que la velocidad cuando está en el origen, la velocidad inicial, en t igual a 0, está en reposo, quiere decir que velocidad 0x es 0 y b0y. Estoy yendo muy despacio con este, muchachos, porque sí puedo entender que si nunca han hecho problemas en 2 dimensiones, de repente así como, ¿what? ¿Qué estamos haciendo? Vale, pero entonces ya dijimos, esto vale 0 porque inicialmente está en reposo. Y entonces, me estaban, yo ya sé, miren, fíjense la velocidad, muchachos, es igual a
Y vamos a poner primero. O sea, simplemente la velocidad en X es la aceleración en X, que es menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, mientras que la velocidad en el eje de las Y es 2.5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. Pues estas dos son las componentes del vector velocidad para todo tiempo. Ustedes me dicen un tiempo y yo les digo cuánto vale Bx y cuánto vale Y, ¿vale? Y con estas dos, muchachos, si yo las pongo aquí, les da el vector velocidad para todo tiempo. Vamos a escribirlo, no hay que quedarnos con nada. Entonces, la velocidad ahora sí ya como vector al tiempo t. Fíjense, ustedes van a llevar cálculo de dos variables, pero ya estamos aquí, es como si estuvieran haciendo cálculo de dos variables. La velocidad es una función de dos variables. La velocidad en x al tiempo t, que va cambiando, más la velocidad en y al tiempo t, que también va cambiando. Y esto es lo mismo, ya lo ponemos que es menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo en la dirección y, más 2.5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo en la dirección j. Esa es la expresión de la velocidad. Qué bonito, ¿no? Fíjense, está ahí está, muchachos. Bueno, no sé si es su primera vez, ¿verdad? Pero ahí está. Para los que sí sea su primera vez, bueno, ahí está. Este es el vector velocidad en dos dimensiones para cualquier tiempo t. En particular me piden en el problema que calcule la velocidad en 1.6 segundos, ¿verdad? Ahí dice, si la partícula parte del reposo en el origen para t igual a 0, determine su posición y velocidad a 1.6 segundos. Entonces, si yo quiero calcular, eso ya es muy trivilino, la velocidad cuando el tiempo vale 1.6 segundos, pues simplemente sustituyo en el tiempo 1.6 segundos, aquí tengo 1.5 metros por segundo al cuadrado, lo multiplico por 1.6 segundos, a esto le voy a sumar 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, lo multiplico por 1.6 segundos, esto es en la dirección J. 1.5 por 1.6, ¿cuánto da, muchachos? Menos 2.4. Menos 2.4, gracias. Menos 2.4. Un segundo. Más 4. Un segundo de aquí se va con el segundo al cuadrado, aquí me faltó la i. Entonces, menos 2.4 metros sobre segundo, lo cual está bien. Análisis dimensional tiene que ser metros sobre segundo, porque es una velocidad. Esto en la dirección i. Más 2.5 por 1.6, que me va a dar ¿cuánto? 4 metros sobre segundo. 4 metros, tal cual. 4 metros sobre segundo en la dirección. Esa es la velocidad a ese tiempo 1.6. Pero si yo quiero la velocidad a 3 segundos, a 8 segundos, a menos 50 segundos, a 4.444 segundos, al tiempo que quiera, yo con esta relación de la velocidad lo obtengo. Y entonces, fíjense, justo, insisto, lo que está haciendo la partícula es un movimiento uniformemente acelerado. ¿En qué dirección? En la dirección amarilla. Pero no está en esta rectificación. Ahí se está moviendo la partícula. Con esta aceleración. Vale. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿Alguien había sacado esto? A ver, ¿alguien ya había hecho antes un problema de dos dimensiones? No, profe. No, profe. Nunca, nadie. Ok, es su primera vez, muchachos. Hay esta frase que a mí me encanta que dicen, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Bueno, pues aquí está. Lo están haciendo por primera vez para mucho. Juan dice que ella no, Fabi que tampoco.
Pues bueno, muchachos, ese es justo un poquito, es muy bonito este ejercicio porque está muy sencillito, pero fíjense, aquí ya viene, ¿para qué usamos vectores? ¿Para qué hemos estado haciendo todo? Pues aquí se ve por qué, porque ya tenemos una velocidad en una dirección que no es ni el eje X ni el eje Y, es una otra dirección, pero podemos sacar todo de la misma manera. Y fíjense, al final lo que siempre les he dicho, dense cuenta en estas ecuaciones que escribí aquí para la velocidad, esto que está aquí, que estoy señalando con rojo, que todavía no aparece en la pantalla, y un delay, aquí está ya mi delay, perdón. Esto que estoy señalando con rojo, fíjense, son dos copias de lo mismo, ¿vale? O sea, son dos copias de lo mismo. Una en el eje X y una en el eje Y. Así es como se trabaja. Y así van a trabajar en la álgebra lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos vamos para allá. Finalmente, vamos a resolver la otra parte del ejercicio que también nos piden la posición. Hay dos formas de hacer eso ya. Una es agarramos y integramos la velocidad, ¿verdad? Esa es una posibilidad. La otra es que ya no sabemos cuánto vale la integración en general. Y pues nada más ponemos eso. Vamos a sacar esta plantilla. Vamos a hacer ahora la posición. Así como, y la posición que, y la posición. Usted ya no les tocó ese famoso comercial de la camioneta Cheyenne, donde le decía, y la Cheyenne, apá. Entonces ya todo el mundo luego decía, y la posición, apá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vale, entonces, vamos a ver de qué color lo hacemos. De naranjita para que se distinga que hubo una transición. Entonces, muchachos, ahora, si yo quiero la posición X al tiempo T, ya no tengo que calcular nada, ya me sé las fórmulas y los tengo que usar con esa confianza. La voy a poner completa, aunque ahorita vamos a quitar cosas. Esto es X0 más la velocidad inicial, ya dijimos, en la dirección X por T, más un medio de la aceleración en X por el tiempo. Y la posición en el eje de las Y va a estar dada por la posición inicial Y0 más la velocidad inicial en Y por T más un medio de la aceleración en Y por T. Otra vez, muchachos, esa es la que ya no sabíamos. Por eso le puse énfasis a hacerlo esto en una dimensión con aceleración constante. Acuérdense, estas fórmulas que estoy escribiendo en este momento solamente valen para aceleración constante. Solamente valen para aceleración constante. Solamente valen para aceleración constante. Es un movimiento uniformemente acelerado. Acuérdense, esto lo que me dice es que la aceleración es constante. No se les vaya a olvidar que eso es lo que significa. Entonces, solamente para aceleración constante valen estas fórmulas que estoy poniendo y son las que voy a hacer dos copias. Ahora, ya está mucho más sencillo porque ya nos dijeron que estaba en reposo al tiempo cero. Entonces ya dijimos que esta vale cero, que esta vale cero. Pero también nos dijeron que estamos en el origen, ¿verdad? Aquí lo pusimos. ¿Dónde estábamos? Aquí. Que estábamos en el origen significa que X0 vale 0 y que Y0 vale 0. Entonces, pues lo ponemos. La posición inicial en X vale 0 y la posición inicial en Y vale 0. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ya tengo la forma de la posición en X y Y. Y el vector de posición, que algunos le llamamos R de T, pues va a ser simplemente cuánto vale X de T en la dirección Y, más cuánto vale Y de T en la dirección J. Y otra vez, aquí está un vector para cualquier instante de tiempo. Entonces, simplemente sustituimos, muchachos, no hay que hacer gran cosa. Entonces, la posición al tiempo t va a ser igual a un medio de AX, que era menos 1.5. Va a haber aquí un número, un medio de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por t al cuadrado. Lo cual está padre, ¿verdad? Porque el t al cuadrado son segundos al cuadrado, que se va a ir con el segundos al cuadrado de la aceleración, y me va a quedar solamente metros, como tiene que ser, porque dijimos que para análisis dimensional tiene que ser metros. Súper.
Estamos entendiendo todo. Más, y esto tiene que ir, no se les olvide, muchachos, que, porque a mí ya se me olvidó, no se les olvide que aquí va esto en la dirección Y. Si no ponen esto que va en la dirección Y, no están escribiendo un vector. Profe, disculpe, nada más para aterrizar la idea, ¿se lee como vector R Ay, o es otro símbolo? no, esto es una R. Que es una clarísima R, compañero. ¿Cómo? ¿Qué es otro símbolo? Una R, esta es una R hermosa, ¿no? No parece R, después la vuelvo a escribir, pero esa es una R. Por lo regular a la gente le gusta poner el vector de posición en R. Algunos libros, muchachos, le ponen X. Algunos libros utilizan esto para la posición como vector. Lo estoy escribiendo, ahorita aparece. Eso. Algunos lo ponen así, pero la mayoría de libros lo ponen como una R al vector de posición. Ahora, ¿por qué le ponen R? Lo ignoro, si no tengo una respuesta, pero es como la notación estándar. O X o R. Pero yo voy a usar R. ¿Quedó aterrizado? Sí, profe, sí quedó bien claro. Entonces, Y de T, aquí dije una tontería hace rato, es, ya dijimos, 1 medio, la aceleración vale 2.5 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por T por 2. Nada más otra vez, estoy escribiendo mucho, pero lo estoy haciendo para hacerles énfasis. El vector de posición R de T, entonces sería 1.5 con 1 medio, esto es 3 medios, esto es menos 3/4, ¿están de acuerdo? Y Profesor, pero ¿por qué el signo negativo? Me perdí en esa parte. porque la aceleración es negativa en X, compañera, mira, ¿dónde estamos? Aquí la aceleración es negativa en X. Aquí está. Ok, sí. Gracias. Es menos 1.5, ¿sí? Ahí se Sí, ve. profesor, gracias. Es solo por eso. ¿Están de acuerdo que un 1.5 son 3 medios? 3 medios por 1 medio me va a dar 3/4. Y 2.5 son 5 medios. Por 1 medio me va a dar 5/4. Pero lo que yo les decía, no se les olvide, les voy a poner de otro color para que no se les olvide, así para que un color así de que no se les olvide. Porque es importante que pongan este símbolo más, ¿cuánto dijimos? 5/4 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado en la dirección J. Si no ponen esta I y no ponen esta J, entonces no le están dando el carácter de vector. Y yo tengo un vector, no se me olvide. Pues ahí está, muchachos. La posición a cualquier tiempo. A cualquier tiempo. ¿Vale? Y espérenme, estoy pensando. Ok. Y en particular me están pidiendo calcular esta posición al tiempo, ¿cuánto era? 1.6 segundos. La calculo al 1.6 segundos, esto es menos 3/4 de metro sobre segundo al cuadrado por 1.6 segundos al cuadrado en la dirección Y, más 5/4 de metro sobre segundo al cuadrado por 1.6 segundos al cuadrado en la dirección J. 1.6 por 3/4, según mi acordeón, me da 1.92 metros, porque ya se fueron segundos al cuadrado en la dirección Y, y 5/4 por 1.6, según mi acordeón, me da 3.2. 3.2, gracias, metros en la dirección J. Y ese sería el vector de posición que está en metros, perfecto, al 1.6, que es lo otro que me decía. Entonces, fíjense, si lo veo en mi dibujito, lo que va a estar pasando que conforme pase el tiempo,
lo que va a estar pasando es, fíjense, siempre tiene una componente negativa el R de t, y que fue la que me preguntó la compañera, esta, porque la aceleración es negativa, y para tiempos, espérenme, no sé si espérenme. Fíjense, no importa, tiempos positivos, siempre esta RT va a ser negativa, perdón, la componente en X va a ser negativa, aquí está, y la componente en Y siempre va a ser positiva, porque es positiva, y el T cuadrado siempre es positivo, ¿no? Entonces, siempre voy a tener la componente en X en la dirección negativa, la parte en X, pero la parte en Y siempre va a ser positiva. Entonces, lo que va, si me regreso a mi dibujito, lo que pasa es que conforme vaya creciendo el tiempo, lo único que va a ir pasando es que el vector de posición cada vez va a ser más lejano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a estar haciendo la partícula? Ahí viene mi dibujito. ¿Sí se entiende? Es lo que va a estar haciendo la partícula. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces lo que va a hacer la partícula se va a estar moviendo en esa dirección y se va a ir. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profe, sí va quedando claro. Ok. Y fíjense, vean la velocidad. ¿Dónde está la velocidad? La aceleración era esta. La velocidad, aquí está la velocidad. Fíjense, la velocidad para tiempos positivos, aquí se ve en lo que tengo, para tiempos positivos, la velocidad en X va a ser negativa, mientras que la velocidad en Y va a ser positiva, ¿vale? Entonces quiere decir justo que en este dibujito que tengo aquí, ¿dónde está mi dibujito? Para tiempos positivos, dejen que aparezca, porque hay un delay entre lo que digo y mi dibujo. Entonces, para tiempos positivos, justo la velocidad en X va a ser negativa y en Y va a ser positiva. Entonces, la velocidad va a ir así. Entonces, lo que va a hacer la partícula es justo, en el origen estaba en reposo, cada vez va a ir más rápido porque se está acelerando en esa dirección. ¿Vale? Entonces, se va a mover en esa dirección cada vez más rápido con una aceleración constante, cada vez más rápido, más rápido. Pregunta, nada más para ver que me están entendiendo. Para tiempos negativos, ¿qué hace la partícula? ¿Sí se entiende? Porque para tiempos positivos, déjenme escribo aquí, para tiempos positivos, la velocidad es positiva, bueno, no, la velocidad va en esta dirección. Lo acabamos de ver, es lo que les acabo de tratar de mostrar. Calculamos la velocidad aquí está la velocidad, entonces la componente en X siempre es negativa y la componente en Y siempre es positiva, para tiempos positivos. Entonces eso quiere decir que los vectorcitos siempre van a estar en la misma línea amarilla que acabo de escribir con esa dirección, alejándose del origen. Pero miren, para tiempos negativos, muchachos, ¿cómo se vuelve la velocidad en X? Para tiempos negativos. ¿Eh? Positiva, Positiva. ¿Y la velocidad en Y? negativa. Negativa. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? ¿Qué está haciendo entonces para tiempos negativos la partícula? ¿Cómo se está moviendo? Sería que está teniendo un arrastre. ¿Qué significa un arrastre? Bueno, que está frenando, que está Alguien dijo que hacia abajo. ¿Quién dijo? Oí por ahí la voz de una compañera.
Yo. ¿Qué haría Fabiola? Cuando dices va hacia abajo, ¿qué significa abajo? Pues que o sea, cambiarían las coordenadas del vector. Sería ahora al contrario, iría hacia el otro lado, hacia abajo. Y hacia abajo, que a ver, déjeme ver si se entiende lo que estoy diciendo. O lo que, déjeme interpretar a Fabiola. Según entiendo a Fabiola, no sé si Fabiola quiso decir esto, pero lo que yo entiendo a Fabiola que dice es, para tiempos negativos, o sea, ¿dónde estaba la partícula? Acuérdense que siempre yo les he dicho, la partícula no sabe si nada más queremos de tiempos positivos o tiempos negativos. La ecuación nos va a dar todo el movimiento, ¿no? Aunque nosotros no lo queramos entender. Entonces, justo lo que yo le entiendo a Fabi que dice es que, vamos a ponerlo en rosa, la partícula viene de muy lejos, no sé, déjenlo pongo aquí al ladito, viene de muy lejos, aquí en rosa, ¿verdad? Y su velocidad. Lo que voy a dibujar es la velocidad. La velocidad siempre, primero es muy grande y cada vez se va haciendo más pequeña. Déjenme, lo estoy haciendo muy feo. Borro. Lo estoy escribiendo ahí, pero debería escribirlo sobre la línea amarilla. Pues aquí viene mi partícula en rosa y lo que estoy dibujando es el vector velocidad y cada vez la velocidad va siendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que llega al origen, se vuelve cero, ¿verdad? Y luego ahora la velocidad cambia de dirección y va en la dirección contraria y se va alejando sobre esa misma línea. Entonces lo que haría la partícula es, viene y va, ¿sale? ¿Cómo lo sé eso? Bueno, la aceleración primero siempre es la misma, en I es negativa y en J es positiva. Entonces, de hecho, si yo calculo en qué dirección va mi aceleración, es la que yo había hecho, la amarillita primera, ¿verdad? Ya después, todas las otras amarillas que escribí, a lo mejor ahí se hace uno bolas, pero es la aceleración constante que va en esa dirección. Entonces, si yo vengo con una velocidad en la dirección contraria y la aceleración va en... Sí se ven, sí me están viendo. Es más, déjenme pongo... Dejen quito el de compartir porque lo estoy haciendo con mis manos. Nada más tengan en mente el dibujo, por favor. Déjenme pongo la visión de la placa. Entonces, viene la partícula en esta dirección, viene del infinito hacia el origen. Entonces, la velocidad en tamaño, en magnitud, cada vez va siendo más pequeña porque justo aquí viene la velocidad y la aceleración va en la dirección contraria. Entonces, si viene con una velocidad cuyo tamaño del vector, cuya magnitud es muy grande, como está encontrando una aceleración en la dirección contraria, lo que va haciendo es la va a ir frenando. Entonces, de hecho, lo que está haciendo la partícula es desacelerándose cuando se va acercando al origen. Pues cada vez va más lento. Llega al origen, queda en reposo, pero como la aceleración sigue yendo en esa dirección, entonces ahora se voltea y ahora se empieza a acelerar, 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 y cada vez la velocidad va a ser más y más y más grande, o la magnitud, o sea, la rapidez. Ya vamos a hablar con propiedad. Entonces la rapidez se va haciendo más y más y más grande en esta dirección, o sea, se va a ir alejando. La partícula viene del infinito, se va frenando, llega al origen, se da vuelta y se va, ¿vale? Eso es como lo entendemos. ¿Por qué? Porque la velocidad, perdón, la aceleración siempre va en la dirección del origen sobre la línea que había dibujado, ¿no? Que era esta amarilla. Esa siempre es la aceleración. Y la velocidad sí cambia de dirección, eso ya lo vimos, y también cambia de tamaño. Y la posición, pues bueno, los vectores de posición siempre van a lo largo de esa. No sé si se entiende la explicación, pero sería lindo que ustedes agarraran en su casa y sin hacer otro ejercicio, este mismo ejercicio, se pusieran, yo lo que les recomendaría, yo lo que haría es agarro esta gráfica, ahora sí la hago en limpio, la hago bonita, la hago grande, la hago del tamaño de una hoja, y entonces primero dibujo los vectores de posición, me agarraría algo así como desde t igual a menos 5 segundos si quieren, a t igual a 5 segundos. Me agarraría ese intervalo. De menos 5 segundos a 5 segundos cada medio segundo para que me queden como 10 puntos. Y yo lo que haría es dibujar
primero la velocidad para cada uno de esos instantes y la dibujaría tal cual, dibujaría el vector. Y lo trataría de hacer a escala para que viera cómo el vector va disminuyendo en magnitud, o sea, la rapidez va disminuyendo. En cada punto yo dibujaría la aceleración para que ver hacia dónde va la aceleración. Y entonces me daría cuenta, a ver, lo que les estoy proponiendo es hacer lo siguiente. O sea, lo que yo lo que les diría, y háganlo en limpio, les debería de estar de tarea, ¿no? Que lo hacen así, ahora sí hacen todo un plano cartesiano del tamaño de la hoja para que se vea súper claro, ¿no? Lo que yo les estoy proponiendo es que saben que al tiempo t igual a 0 la partícula está en el origen, pero lo que lo que les estoy proponiendo es dibujen dónde está la partícula a menos 5 segundos, a menos 4 segundos, a menos 3, a menos 2, a menos 1, y luego en los tiempos positivos, a 1, a 2, a 3, a 4. Lo que van a encontrar, muchachos, es que la partícula por ejemplo, para 1 segundo y menos 1 segundo, va a estar en el mismo lugar. Entonces lo que van a encontrar es que el vector de posición va a ser el mismo en ambos casos. Pero si ahora, por ejemplo, ponen la velocidad de otro color, digamos en verde, van a encontrar que para tiempo negativo, la velocidad va en la dirección contraria, mientras que para tiempo positivo tiene la misma rapidez, o sea, el mismo tamaño, pero va en la dirección contraria. Ese sería como el vector velocidad. Y lo que van a encontrar es que la aceleración siempre va en la dirección que ya habíamos sacado. Entonces, esa sería la aceleración, esta sería la velocidad para un tiempo positivo, esta sería la velocidad para un tiempo negativo. Y así lo hacen para todos los puntos. Entonces, por ejemplo, para, no sé, a 3 segundos y menos 3 segundos, van a encontrar que el vector de posición, por ejemplo, es este, ¿no? Es el vector de posición. R a menos 3 segundos y R a 3 segundos va a ser el mismo. Pero cuando vean la velocidad, van a encontrar que no, que la velocidad para el tiempo menos 3 va a ir en esta dirección, mientras que para 3 va a ser del mismo tamaño, pero en la dirección contraria, ¿no? Ya está en la dirección contraria. Entonces, la velocidad va a ser, tiene la misma rapidez, pero van en direcciones contrarias. Mientras que el vector aceleración, como ese es constante, en este punto va a ser del mismo tamañito que lo había sido para el otro. Entonces, si hacen eso, pero vean sus ecuaciones y vean que todo coincide. ¿Cómo sé qué es eso? Pues porque sé cuáles son las componentes de la velocidad en X y en Y para tiempos positivos y también lo sé para tiempos negativos, ¿no? Sé que cambia el ciclo de la velocidad, pero no de la aceleración y no de la posición. Entonces yo haría algo así para que a ustedes les quede totalmente clarísimo y lo haría a escala, lo haría bonito para que entendiera cómo van cambiando los vectores. Pero muchachos, acabamos de hacer un problema en 2 dimensiones. Y yo creo que lo que quiero rescatar de esto es que se den cuenta que para hacer movimientos en 2 dimensiones, al menos con aceleración constante, a ver, dice, aquí tengo, profe, no sé si me estoy dejando llevar por el concepto, pero si una velocidad X es negativa, significa que el objeto que estudiamos va en reversa. No sé qué aquí quieras decir que aunque vaya en reversa, Andrés, pero es que la reversa es relativa, ¿no? Para que tú digas que algo va en reversa, pues ya definiste la dirección de avance y la dirección de reversa. Aquí eso es relativo. Para alguien podría ser reversa y para el otro no podría ser reversa. Pero lo único que estoy diciendo es en que la partícula lo que está haciendo es viene de infinito, llega al origen y se vuelve a dar la vuelta. Pero lo que quiero es que en cada punto de esa trayectoria ustedes entiendan en qué dirección va su velocidad, en qué dirección va la aceleración, cuál es el vector de posición, para que entiendan todos estos conceptos. Y no tienen que hacer nada, aquí ya están más que los dibujitos, aquí ya están los cálculos. Entonces, es como plantearlo. De hecho, es un poquito como lo estoy haciendo aquí, esta última línea verde que puse. Y lo que estoy diciéndoles es, en cada punto pueden entender cómo van los vectores de velocidad, etcétera, para que, fíjense, si hacen este ejercicio, van a entender bien vector posición, vector velocidad, vector aceleración,
van a entender por qué se va frenando y luego como que se va acelerando en la dirección que va, y van a entender esta cuestión de cómo se componen los vectores o se suman los vectores para dar el vector resultante, tanto de velocidad como de posición. Ya si tú a uno de esos dos movimientos le llamas de reversa, pues bueno, sí sería de reversa, ¿no? Pero lo que insisto es que se den cuenta, muchachos, que fuimos capaces aquí de estudiar un problema en dos dimensiones para aceleración constante en X, aceleración constante en Y, pero ya no necesitamos hacer nada de lo que habíamos hecho. Lo que hicimos fue ahora ya sabíamos la física de una dimensión, sabíamos ahora cómo tratar los vectores para tener componente en X y en Y y darnos una dirección resultante, y la unión de estos dos conceptos de vectores con el movimiento en una dirección, ahora nos permitió escribir movimientos en dos dimensiones. Entonces, no les será difícil, muchachos, que ustedes pueden decir, pues ya entendimos el juego. Esta ecuación de Newton, que es la segunda ley de Newton, que fue de donde partimos, y que aquí lo hicimos ahorita un ejemplo en dos dimensiones, ¿verdad? Lo podríamos hacer en tres dimensiones ahora, ¿no? Donde la fuerza tendría una componente en I, una en J y una en K, y me va a dar una dirección, y la aceleración va a estar en esa dirección, y puedo yo calcular el movimiento de una partícula, por ejemplo, de aceleración constante ¿cómo se llama? En el espacio. Y entonces, si yo voy a hacer un movimiento en tres dimensiones, lo que voy a tener que hacer es como que hacer tres copias del movimiento en una dirección y componerlo. ¿Ok? Cuando digo copias me refiero a la ecuación general, ¿no? Porque ya al final ya no es una copia en el sentido de que las aceleraciones son diferentes en X y en Y. Pero no sé si se entiende cuál es la estrategia aquí, ¿vale? Si alguien tiene dudas, muchachos, este es el momento, porque fíjense que si ustedes ya entendieron esto, yo ya tengo dos opciones. Una es discutir las leyes de Newton, que lo voy a hacer, pero aquí también otra cosa que podríamos hacer es introducir el tiro parabólico, ¿no? El tiro parabólico al final va a ser un movimiento también en dos dimensiones como este, pero donde en el movimiento en la dirección de las abscisas en el eje X, la aceleración vale 0. Mientras que en el eje Y, la aceleración vale menos g. O sea, la parte en Y es un movimiento como el de caída libre que ya vimos, y la parte en X es un movimiento rectilíneo uniforme como el que ya también vimos, y si uno los dos, un movimiento uniforme en X y ahora un movimiento de caída libre en Y, la unión de esos dos, efectos, o de esos dos movimientos, me va a dar un movimiento resultante, que es el tiro parabólico. Y eso, pues ya se va viendo por lo que hicieron aquí. Entonces está padre, ¿no? Porque fíjense, aquí lo que hicimos fue aceleración constante. Y eso significó una aceleración en X constante y una aceleración en Y igual a 0. Ahora lo que les digo es, estudiamos otra vez otro movimiento de aceleración constante. Pero no estoy compartiendo, yo estoy escribiendo, estoy mal. Ya hasta nos vamos a estirar las piernas, muchachos, pero lo que les estoy escribiendo aquí en mi tableta es que este movimiento que acabamos de hacer es un movimiento de aceleración constante, donde la aceleración en el eje de las X es una constante, y la aceleración en el eje de las Y también fue otra constante. Y lo que nos dio fue un movimiento sobre una recta, ¿no? Un movimiento ahí. El otro, podemos hacer otro caso que también sea con aceleración constante, pero donde ahora esta aceleración la formemos de la siguiente manera: que la aceleración en X valga 0 y la aceleración en Y valga menos g. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer, solamente que ahora una de las aceleraciones va a valer 0, mientras que en el que acabamos de hacer, las dos son diferentes de 0. ¿Vale? Y la otra no tiene tanto chiste, porque aquí justo lo que sacamos, fíjense, en el ejercicio que acabamos de hacer, una aceleración era menos 1.5 y 2.5. Entonces aquí fue
la aceleración en X menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración en Y será 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Una era negativa y otra era positiva. Es lo que acabamos de hacer. Y eso nos dio este movimiento en esta línea. Pues nos resulta, muchachos, que si ahora hago este otro ejemplo, que también es una aceleración constante, o sea, la aceleración la escribo simplemente menos g en j, porque en x valdría 0. Si hago un movimiento con esta aceleración, que es diferente, de hecho es una aceleración, se ve más sencilla que esta, ¿no? Esta era ms cuadrado en i más 2.5 metros por segundo al cuadrado de j. Esta es la que acabamos de hacer, la que estoy poniendo aquí en este cuadrito. Mientras ahora les propongo esto, lo que vamos a ver, lo que les digo es que puedo hacer los dos, no sé qué hacer primero. Lo que vamos a ver es que justo si yo tengo aquí un objeto, por ejemplo un balón de básquet, esos son los ejemplos clásicos, un balón de básquet, una bala de cañón, etc. E inicialmente tiene una velocidad que hace un cierto ángulo con respecto al eje de las X, y está en este borro aquí un poquito esto, y comparto mi pantalla, estoy en este ejemplo, y pongo esa aceleración. Lo que voy a encontrar, muchachos, así como ahorita lo que encontré fue que esa partícula se movió en una línea recta, lo que voy a encontrar, muchachos, es que este objeto se va a mover en una trayectoria que es una parábola. Es lo que voy a encontrar. ¿Vale? Eso es lo que voy a encontrar. De tal manera que si yo hago lo mismo que ahorita les dije, la aceleración siempre va, en cualquier punto, siempre va a ser menos g. Siempre en cualquier punto va a ser menos g. Así como aquí la aceleración, siempre les dije, va a ser esta que ya calculamos, esta rojita, que es justo esta, menos 1.5 más 2.5, siempre va a ser aquí constante, en el primer ejemplo. Pues aquí también siempre va a ser constante, nada más que va a valer menos g. Así como les dije aquí, chequen la velocidad y van a ver que, aquí lo puse en componentes, pero dejen quito los componentes, les dije, dependiendo del tiempo, va a ir en la dirección sobre la línea, alejándose del origen, o sobre la línea, acercándose al origen, esa es la posición. Pues justo aquí, perdón, la velocidad, aquí lo que vamos a encontrar, la velocidad siempre va a ir, va a ser, déjenme decirlo poniendo en verde, la velocidad va a ser siempre tangente a esta línea, pues la velocidad va a ir cambiando, así como aquí la velocidad está cambiando en todos los puntos, va a ir cambiando, y eso es lo que tendríamos que estudiar. Y el vector de posición, que acá lo dibujé en amarillo, ¿verdad? Y que me iba diciendo dónde estaba la partícula, pues ahora el vector de posición, que aquí también lo puedo dibujar en amarillo, siempre va a ir del origen al punto en cuestión, ¿no? Este es el vector de posición. ¿Vale? Entonces, los verdes van a ser las velocidades, van a estar cambiando la velocidad. Lo que vamos a ver es que la velocidad en X siempre es constante. ¿Por qué? Porque la aceleración en X siempre es 0. La velocidad en Y no, la velocidad en Y va a cambiar, pues ya lo vimos en el movimiento en caída libre, cambia la velocidad. El vector de posición R son las líneas amarillas que estoy poniendo. Siempre esas, la punta de eso es lo que me va a describir la parábola. Y las flechitas rojas, que siempre es la aceleración, siempre es la misma, siempre es constante. No importa dónde. Y este es el movimiento parabólico. Este es el movimiento que hay que estudiar en este curso, esto sí hay que hacerlo, porque es un movimiento en 2 dimensiones, es un movimiento muy común en la naturaleza cuando aventamos objetos de manera oblicua en el campo gravitacional. Entonces, pero si se dan cuenta, la filosofía en ambos movimientos, aunque es diferente, la filosofía es la misma. Y entonces fíjense, ¿qué va a pasar aquí? Es más, miren, ya, bueno, vamos al café y vengo y hago unas ecuaciones aquí rápido. Ya de una vez vemos tiro parabólico y ya acabamos.
Son 9:15, nos vemos 9:20, muchachos, ¿les parece? Déjenme dejar de grabar para que no grabemos estos 5 minutos de manera inútil. Ya. Estoy de regreso, muchachos. Ya con este cafecito que traigo, estoy volviendo a la vida. ¿Dudas, muchachos? ¿Cómo? Aquí creo que tengo un mensaje. Dice el... Sí, profe. Ah, ok, se fue el de hace rato. ¿Dudas, muchachos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Alguna duda? Dana, tú que abriste tu micrófono y lo cerraste tímidamente y no te atreviste a decir nada. ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. ¿No? Muy bien, Dana. A ver, tengo 2 chats, 3 chats, dice Juan Rodrigo. No, profe, todo claro, creo que le entendí más ahorita que anteriormente. Ok, bueno, eso espero. De verdad que tomar 1 hora haciendo este ejercicio es mucho, uno lo puede hacer rápido, pero otra vez creo que la importancia de esto es mucha, de tal manera que si lo entienden, no sé dónde quedó mi pantalla. Si lo entienden, a ver, ya entendí qué está pasando. ¿Qué está pasando? De tal manera que si lo entienden, muchachos, eso es lo que creo yo. Ya entendieron mucho del curso, y esto es lo más, bueno, no va a haber nada más complicado que esto, en el sentido de que, ¿por qué no sale mi pantalla? Entonces, fíjense, de una vez vamos, ya que estamos en esto, vamos a ver lo del movimiento parabólico. Y otra vez, aquí no me voy a importar quién me dio la fuerza para que la partícula se mueva así, sino solamente tengo este campo gravitacional. De hecho, esto tiene que ver con una pregunta que les hice hace algunas sesiones. ¿Se acuerdan que les decía que si se le cayó la manzana a Newton de ese manzano y le pegó en la cabeza y de ahí dijo que, entonces esto tiene que ver con cómo se mueven los planetas, que ahí había algo que no entendía y que todavía nadie me ha explicado de ustedes, pero bueno, vamos a aquí hacer esto ya rápido porque ya lo tenemos muy masticado. Entonces, así como aquí, fíjense, hicimos en este ejemplo que teníamos que distinguir con etiquetas la parte en X que la parte en Y, pues vamos a hacerlo aquí también en lo que les acabo de poner. Les propongo eso. Y espero que no, me va a faltar espacio, yo creo. A ver, entonces, como en AY la aceleración vale menos G, yo ya sé que si quiero ver la posición en Y, esto va a ser una Y0 más la velocidad inicial en Y por T, porque la aceleración es constante, menos 1/2 de G por T al cuadrado. ¿Alguien está en contra de esa ecuación que acabo de escribir o todos están de acuerdo? De acuerdo, profe. Porque tiene aceleración constante y lo único que hice fue, en lugar de poner aceleración en Y, puse menos G. Si quieren, hago ese paso extra aquí, le pongo más 1/2 de la aceleración en Y por T cuadrada, esa sería la forma, y simplemente sustituyo en la aceleración en Y, esto que tengo aquí que es menos G, menos 1/2 de G por T cuadrada. Esa es la posición en Y. Para esa aceleración. Ahora, el movimiento en X es diferente porque lo estamos viendo que el movimiento en X, la aceleración vale 0. Como la aceleración vale 0, es un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad como velocidad constante. Entonces, la X de T va a ser igual a X0 más la velocidad en 0 de X por el tiempo. Pues estos vectorcitos amarillos que les he estado escribiendo todo el tiempo
De hecho, el rojo lo pude haber escrito, eso ahora, eso se hace mucho, ¿no? Este G de aquí, lo pude haber escrito en rojo, para hacer énfasis en que en mi dibujito donde tengo estos vectores rojos hacia abajo, justo corresponde en la ecuación a esta parte que estoy escribiendo en rojo, ¿no? Y mis vectores amarillos que estoy escribiendo, y para hacer énfasis en eso, que son R de t, pues son de la forma x de t en la dirección y, más y de t en la dirección j, que van a ser de la forma x0 más b0x en t en la dirección y, más y0 más b0y t menos un medio de g por t al cuadrado en la dirección j. Esos son mis vectorcitos amarillos. Y mis vectorcitos verdes, ¿cuáles serán, muchachos? Los escribo en ecuaciones. Pues mis vectores verdes al tiempo t serían, fíjense, la velocidad en x, pero la velocidad en x va a ser constante. De hecho, si yo derivo esta amarilla que tengo aquí, o esta verde que tengo aquí, que estoy poniendo en la flecha amarilla, si derivo, simplemente la velocidad en x va a ser v0x, ¿no? Porque ya dijimos, va a ser constante porque la aceleración es cero. Cuando la aceleración es cero, la velocidad es constante. Entonces, la velocidad en x tiene que ser constante. Entonces, va a ser v0x en la dirección y. O sea, no va a cambiar. Pero en y sí va a cambiar. En y, ¿cuál va a ser la velocidad? Pues la velocidad en y va a ser de la forma v0y más, o bueno, menos g por t, por t. O sea, va a ser de esta forma, ¿no? A ver dónde está la velocidad acá. Aquí está. Es v0 en y más la aceleración en y por t. Aquí está, ¿no? Es esta forma que pusimos. Esta es la que vale para movimiento con aceleración constante. Entonces, v0y más ay por t. Esa es. Entonces, aquí lo que estoy poniendo es eso. Es v0 en y más la aceleración por t, pero la aceleración vale menos g. Por eso puse menos g. De hecho, incluso también podríamos poner en rojito este menos, porque también este menos tiene que ver con el hecho de que va hacia abajo, ¿no? Ya le estoy poniendo rojito en todos, para que quede claro. Ya está, muchachos. Ese es R de t, B de t, y la A siempre es, de hecho la ponemos aquí también para que quede claro, la A siempre es menos. Ahí está en rojo, ¿vale? Y no les he mostrado que eso es una parábola, pero resulta, muchachos, que eso es una parábola. Y lo que siempre se hace en este tipo de movimientos es que entonces, fíjense, para que yo escriba mis ecuaciones me tienen que decir quién es V0X y quién es V0Y. Entonces, por lo regular, lo que hacen en los libros me dicen, la velocidad inicial vale tanto y tiene un ángulo tan. Y entonces lo que yo tengo que hacer es ahora descomponer eso en la parte en X y la parte en Y. Y entonces, por lo regular, el V0X va a quedar como V0 por el coseno de teta y V0Y va a quedar V0 por el seno de teta. Y son con las fórmulas que trabajo para resolver el movimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? Déjenme agarrar mi acordeón. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, no es. Fíjense, ¿qué otro movimiento podría yo hacer en dos dimensiones, muchachos? ¿Qué otro movimiento habría que pudiéramos hacer como combinación de los que conocemos? O sea, aquí ya puse aquí, uno que hicimos fue las dos aceleraciones constantes. El ejemplo 2 le estoy poniendo una aceleración 0 y la otra constante. ¿Qué otro ejemplo podríamos hacer parecido a este?
Nada, cero. ¿Sí se entiende mi pregunta? Fíjense, aquí en este ejemplo, en el primero pusimos que la aceleración vale constante, estamos en 2 dimensiones, pero que entonces esa lo hiciéramos con AX igual a constante y AY igual a constante. El otro ejemplo que hicimos es este, el segundo, aceleración igual a constante, con aceleración en X igual a 0 y aceleración en Y igual a menos G. Todavía no acabo de discutir todavía te voy a hacer es más álgebra y todo. Ahorita nada más para poner todo en perspectiva. ¿Qué otro ejemplo podríamos hacer en 2 dimensiones con con lo que sabemos nosotros? Cuando ambas aceleraciones son iguales a cero. Esa sería otra posibilidad, exacto, compañero. Muy bien, esa es la respuesta que esperaba. Y exacto. Un tercer ejemplo podría ser donde la aceleración, pero la aceleración como vector valga 0. O sea que la aceleración en X valga 0 y la aceleración en Y valga 0. Para ese movimiento, la velocidad en X va a ser constante y la velocidad en Y va a ser constante, porque son 2 movimientos rectilíneos uniformes. ¿De acuerdo? Entonces, X de t va a ser igual a X0 más Bx por t. Fíjense, porque aquí ya no pongo B0, pues porque como es constante, esto es lo mismo que si fuera B a cualquier X, es lo mismo que si fuera B0 de X, porque es constante, entonces le quito el 0, que es constante, y Y de t va a ser igual a un Y0 más By de t. ¿Vale? Entonces, de tal manera que en este caso, el vector de posición R de t sea de la forma X0 más Bx por t en Y más Y0 más B de Y por t en J. Y si dibujo este problema, muchachos, ¿qué creen que me va a dar? Una recta. ¿Habla de graficarlo, profe? ¿Perdón? O sea, habla de graficarlo en un plano. Sí, Sería una recta, ¿no? exactamente, muchachos, muy bien. Va a ser una recta. Exacto, va a ser una recta. Qué felicidad me acaban de dar. Una línea recta, ¿no? Donde justo va a ir a velocidad constante moviéndose la partícula. ¿En qué dirección va a ir? Va a depender de cuál sea la velocidad, pero se va a mover en una línea recta. Exactamente. Eso es lo que va a hacer. Y ese ya lo hicimos, ¿no? Nada más que lo hicimos en una dimensión, ahora va a ser en 2 dimensiones. Y fíjense, ¿cuál va a ser la diferencia entre este problema, que es el tercero, y el primero, que también se movía en una recta? Que de hecho el primero no se movió en una recta, sino se movió en una semirrecta. Como había aceleración, vino y se fue hasta un cierto punto, ¿no? Entonces aquí, como la velocidad es constante, supongamos que va en esta dirección, pues lo que va a hacer la partícula siempre se va a mover en esa dirección, pero va a recorrer toda la línea recta, ¿no? Y aquí justo lo que vamos a ver es que la velocidad completa es constante. Y sí, se va a mover en una línea recta. Ojo, esos son los movimientos físicos, esto es lo que yo vería en el laboratorio, aparte yo puedo hacer ahora, eso es otra cosa, aparte para cada uno de estos movimientos, yo puedo hacer las gráficas AX contra T, AY contra T, BX contra T, BY contra T, X contra T, Y contra T. Ahora puedo hacer las gráficas así como lo hacíamos antes de las diferentes cantidades físicas con respecto al tiempo. Aquí lo que más bien yo estoy dibujando son ¿cómo se llama? Las trayectorias físicas. De hecho, no sé por qué escribí en verde, lo debía haber hecho, perdón, no sé por qué lo hice en azul, lo debía haber hecho para ser consistente con todo lo que estaba haciendo hace rato, lo debía haber hecho casi en verde la trayectoria. ¿Por qué? Pues porque justo en cualquier punto, la velocidad que es la verde, que la había puesto en verde, va a tener el mismo tamaño, ¿no? No va a cambiar. Y siempre va a ir en la misma dirección. Van a ser, la velocidad en cualquier punto van a ser copias, ¿no? ¿Cuánto vale el vector rojo aquí en este caso? Pues el vector rojo vale 0, entonces no dibujo.
Y los vectores amarillos, déjenme, ya no me gustó mi dibujo porque mis vectores amarillos van a quedar muy sencillos, van a coincidir con los verdes. Déjenles muevo el eje. Mis vectores amarillos, vamos a ponerlo así, ¿vale? Este es Y, este es X. Mis vectores amarillos, que son los vectores de posición, son los que me van a ir diciendo dónde está la partícula en cada instante del tiempo. ¿Sí se entiende esto? Esos son los RDT. Esos son los RDT, que son justo esta fórmula que tengo. Lo que debía haber puesto es que mis verdes, estos son verdes, ya los puse en blancos, pero los debía haber puesto en verdes, son constantes. Y pues no tengo aceleración, la aceleración era en rojo, debió haber sido así. Y ya con lo que sabemos, muchachos, no podemos hacer ningún otro movimiento en 2 dimensiones. Esos son todos. Línea recta con velocidad constante, que es línea recta con aceleración constante, que es, bueno, y no es una línea recta, es una semilínea recta, que es el primero, y el que es más interesante, porque las combinaciones están curiosas, es el del tiro parabólico, que es aceleración en x0, o sea, velocidad constante en x, y aceleración y constante en el que vale menos g. ¿Sí se entiende, muchachos? Espero que esto de los colorcitos no los confundas. Yo trato de hacerlo para que tengan claro que siempre tenemos 3 vectores: posición, velocidad y aceleración. Y lo que hemos estado estudiando es justo cómo son esos 3 vectores para cualquier tiempo t, dada un movimiento de una partícula. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y lo otro que hemos hecho, y eso es lo que yo más quiero que entiendan, muchachos, si les cae este 20 en la cabeza, les van a caer muchos 20, es que estos movimientos en 2 dimensiones los construimos componiendo 2 movimientos de una dimensión. Eso es lo más importante. Y se los digo y se los vuelvo a decir y se los voy a volver a repetir, porque si entienden eso, los que sean matemáticos o no sé, aquí en sus carreras, yo no me sé todos los boligramas, pero si llevan álgebra lineal en algún momento, álgebra lineal es hacer esto, pero en 3 dimensiones, en 4, en 5, en 6, en dimensiones infinitas. Pero es siempre combinar, o que el objeto total es una combinación de movimientos individuales o de propiedades individuales en una dimensión. Y los que sean físicos y después lleven cuestiones tan esotéricas como funciones especiales, ¿no? Polinomios de Legrand, polinomios de Hermite, para mecánica cuántica, etcétera, etcétera. La filosofía es otra vez la misma. Es, dada un objeto, componerlo en ciertas partes. Y cuando ustedes lleven cálculo, y van a ver series de Taylor, series de, o en cursos más avanzados, series de Fourier, etcétera, al final la filosofía otra vez es la misma, es un objeto completo, verlo o descomponerlo en diferentes partes y analizar cada una de esas partes, y la suma de todas esas partes me da el completo, ¿no? Entonces aquí los vectores en 2 dimensiones los veo como una composición de vectores en una dimensión. Los vectores en 3 dimensiones los voy a ver como una composición también de vectores en una dimensión, pero ahí van a estar 3 copias. Las velocidades, las aceleraciones, todos que son vectores, también los voy a ver como, los voy a componer como aceleración en X, aceleración en Y, aceleración en Z, si es la aceleración. Velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z, si es la velocidad. Y siempre es así esa filosofía de componer un objeto como la unión de objetos de la misma característica, pero en una dimensión. Entonces, eso es lo que se hace. Y eso es lo que pasa una y otra vez en matemáticas y en física, es estar ensamblando estas cosas. Vale, muchachos, ya no me lo voy a dedicar más tiempo a esto. Lo que sí voy a hacer es ver con mucho cuidado el movimiento parabólico, pero ahorita para ir en la línea en la que íbamos, y fíjense, hoy nada más me dediqué a hacer un ejercicio. Qué mal, qué mal, qué mal, pero creo que discutimos muchas cosas. Entonces, tal vez lo que nos convenga, insisto, hay 2 rutas posibles, pero yo creo que lo que ya nos conviene más es
ya que vamos en esta dirección, pues discutir esto de, no me gusta este rojo para esto que vamos a discutir lo que se llaman las leyes de Newton. Esperen tantito. Espérenme tantito. 6, 23, 24. Sí, vamos bien. Entonces, las leyes de Newton. ¿Cuántas leyes de Newton hay, muchachos? 3. Ok, al menos todos sabemos el número, 3 leyes de Newton. Vale. Entonces, ya de alguna manera ahorita vimos la ley 2, es la que hemos estado, entonces va a haber la ley 1, la ley 2, que es la que ya más o menos dominamos. ¿Cuál es la ley 2? Es la que nos dice que, de hecho, es la primera que voy a discutir porque es la que hemos estado ahorita utilizando y nos dice que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza externa que sobre él actúa. Está un poco chafa mi traducción, yo creo que, ya no me acuerdo si la saqué de la traducción, pero bueno, va. Entonces, lo que me está diciendo es que la aceleración es proporcional a la fuerza neta. Cuando pongo neta, muchachos, quiere decir que estoy sumando todas las fuerzas que haya, que fue lo que hicimos en el ejemplo, y es inversamente proporcional a la masa. O, dicho de otra manera, que la fuerza es la masa por la aceleración. Esta, muchachos, se la tienen que aprender bien. De repente dicen ahí que uno no se tiene que aprender nada de memoria, uno lo tiene que deducir todo, pero esta se deduce solo del experimento. Esta sí es, esa no la tenemos que aprender. Aquí no hay otra. Bueno, esa es la ley 1, la ley 2 es la que ya conocemos y la ley 3. Ahora, hay dos que no hemos mencionado aquí en el curso, pero yo no tengo duda que ustedes ya se la saben. A ver, vamos a hacer primero la ley 3, porque la ley 3 hasta tenemos dichos, ¿no? Cuando hablamos sobre la ley 3. ¿Qué me dice la ley 3? ¿Quién se sabe la ley 3? La de acción-reacción, Exactamente. ¿Qué significa eso? que es como cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, ¿no? Le regresa la fuerza en sentido opuesto. ¿Se la regresa al contado, en abonos? ¿Cómo se la regresa? Con la misma magnitud. Ok, entonces fíjense, bueno, aquí lo voy a poner un sencillo, las fuerzas actúan siempre en pares. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en pares. Entonces, si un objeto A ejerce una fuerza sobre el objeto B, por este me refiero al B, ejerce sobre el A una fuerza igual. Pero de signo contrario. Vamos a hacerles un dibujito de esto. Lo que me está diciendo la tercera ley de Newton nos dice, aquí tengo un objeto A y aquí tengo un objeto B. Entonces dice, si el A, de hecho vamos a ponerlos otra vez. Vamos a aprovechar, muchachos, que tenemos colores. Vamos a aprovechar eso. Tenemos colores. ¿Alguien de ustedes conoció o ha oído hablar de Bob Ross?
¿Tus papás no les han platicado de El pintor de los árboles felices. Ándale, el pintor de los árboles felices? Para los que no hayan oído, en los, ¿qué será? En los 80, yo creo, 90, había un programa de televisión. Bob Ross es un pintor, un buen pintor, y entonces salía en sus programas haciendo pintura, pero entonces, bueno, yo siempre vi la traducción, ¿no? No pasaba en el original aquí en inglés, pero entonces siempre empezaba a pintar y decía, aquí ponemos una linda casa, sí, una linda casa donde habitarán personas muy buenas, ¿no? Y, o sea, todo era muy bonito pero el lenguaje que utilizaba era así de muy, muy padre. Y según entiendo, creo que Netflix acaba de poner disponible varios de esos programas, aunque ya son viejos. Y ahorita me acordé de él justo porque dije, vamos a usar los colores, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuerpo amigable A que actúa sobre el B con una cierta fuerza F. Y el otro amigo amigable, bueno, y el otro objeto también amigablemente, que es el B, actúa según la tercera ley de Newton sobre la A con una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Y entonces estoy poniendo estos colorcitos para justo decir que esas fuerzas actúan sobre objetos diferentes o las ejercen de diferentes objetos. Aquí la naranja A la ejerce sobre B, entonces el que la ejerce es A, el que la siente es B, y en la fuerza de reacción es al revés, el que la ejerce es B y actúa sobre A, ¿no? Entonces por eso estoy poniendo estos colorcitos, porque de hecho esta F sería igual a menos la F otra, ¿no? Pero ojo, actúan sobre objetos diferentes. Y vamos a ver muchos ejemplos de esto. De hecho, el que más ahorita podemos discutir, ahorita todos, sin excepción, todos los que están aquí, están ahorita ejerciendo la tercera ley de Newton sobre algo. O sea, ahorita, por ejemplo, los de ustedes que estén sentados en una silla, aquí vamos a poner que esa es la superficie de la silla, entonces aquí está, o vamos a dibujarla tal cual. El problema es que yo no soy Bob Ross, muchachos, entonces a mí no me salen los dibujos, pero entonces vamos a suponer que aquí tenemos sí parece una silla, ¿no? Una silla. Los que hayan estado en la UAM, los que hayan alguna vez ido a la UAM y conozcan las sillas, de hecho la debí haber dibujado para ser más realista, entonces, en la UAM tenemos las sillas. ¿Quién sabe de qué color son las sillas en la UAM? ¿Nadie de ustedes ha ido a la UAM, muchachos? ¿Nunca? Todavía no. Qué mala onda. Bueno, para que se sientan en la UAM, las sillas en la UAM son verdes. No es este verde, pero es ni tampoco el otro verde que tengo, es un verde raro. Y son de tubo, ¿no? De tubo. Pues siempre hay un chiste de que cuando uno ya lleva 2 horas ahí sentado, siempre uno acaba con, ¿cómo se llama? Como hamburguesa, ¿no? Porque se marcan las rayitas. Pero bueno, esta es la silla. Entonces, los que están ahorita ustedes sentados en su silla, ahí en su casa, ahora aquí ya va a ser difícil aquí dibujar a la persona, pero bueno, ¿qué hago? La silla no me salió muy bien, la persona me va a salir menos bien, pero bueno, aquí están sus piernitas, ¿no? Aquí está la persona, aquí está ahí está, ¿no? Qué bonito dibujo. Ok, más o menos así. Entonces, ustedes están ejerciendo ahorita una fuerza sobre su silla y la silla, a su vez, está ejerciendo una fuerza de la misma magnitud sobre ustedes en la dirección contraria. Entonces, por eso la voy a poner de color verde, ¿no? Entonces, todos ahorita están ejerciendo la tercera ley de Newton. Y los que no están sentados, los que están acostados, pues también están haciendo la tercera ley de Newton en este momento. Y eso lo vamos a estar analizando, sobre todo, por ejemplo, aquí, la fuerza que ustedes están actuando sobre la silla tiene que ver con su peso. Vamos a definir justo eso en una de las sesiones que vienen. Ya no me comprometo en cuál, porque ya ni sé en cuál lo voy a hacer, pero bueno, estará su peso, que es un vector que va en la dirección de la aceleración de la gravedad, y entonces la silla está ejerciendo sobre ustedes una contra.
Entonces, la tercera ley de Newton es muy sencilla. Toda fuerza de acción corresponde a una de reacción. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza es la masa por la aceleración. ¿Quién me dice cuál es la primera ley de Newton? ¿La de inercia, profe? ¿O esa no es? Pues si ya es la única que queda, seguramente será esa. ¿Qué me dice? Más que se sepan el nombre, ¿qué me dice la primera ley? Todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento hasta que se le aplique una fuerza que cambie su estado. Wow, eso es casi el compañero lo dijo religiosamente, ¿no? Eso soy yo padre, así como, fíjense, esas son como nuestras 3 leyes, así como hay los 10 mandamientos, estas son nuestras 3 leyes en este curso, y dejen palabras más, palabras menos, lo que dijo el compañero es que todo cuerpo, a ver si te interpreté bien, compañero, todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o movimiento con una velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa, neta que sí, muchachos, así es, o no equilibrada. Entonces, a esta ley, ¿cómo dijiste que se le llamaba, compañero, el que nos lo dijo? ¿La de inercia? La de inercia. Entonces, a esta algunos le llaman la ley de inercia, y es muy sencilla, dice, la vuelvo a leer, todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o movimiento con una velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada. Algunos de mis colegas dicen que cuando ellos explican la primera ley de Newton a sus compañeros le llaman la ley de no pasa nada, si no haces nada, no pasa nada, ¿no? En el sentido de que si ustedes no ejercen una fuerza, el objeto que están estudiando, eso es lo interesante, se va a mover con una velocidad constante o va a permanecer en reposo. Justo, fíjense, ahorita que ustedes ya son expertos que me dijeron de este movimiento, en este movimiento donde no había aceleración, si no hay aceleración, quiere decir que no hay fuerza por segunda ley de Newton. O sea, si la aceleración es 0, la fuerza es 0. Y lo que ya sabíamos es que los objetos con aceleración 0 se mueven a velocidad constante, ¿no? Entonces, si no hay aceleración, que es lo mismo que si no hay fuerza, el cuerpo se mueve con velocidad constante. Si esa velocidad constante inicialmente es 0, como va a permanecer constante, pues va a permanecer en reposo. Si inicialmente la velocidad no es 0, como no hay aceleración, lo que va a pasar es que ese objeto se mueve siempre con esa misma velocidad. Entonces, las fuerzas son aquellos agentes físicos que justo cambian el estado del movimiento. Y si la fuerza es 0, entonces el estado del movimiento es de reposo o de movimiento con velocidad constante. Entonces ustedes ya actualmente que han visto muchas películas de ciencia ficción, sobre todo estas películas padres como Gravity, ¿no? Que hizo este compañero mexicano, ¿cómo se llama? Alfonso Cuarón, o las otras más famosas, tan famosas como esta, como Interestelar, etcétera. Ustedes ven que cuando los astronautas están en el espacio, ahí siempre arreglando algo fuera de la nave o en alguna, ¿cómo se llama? Base espacial, está bien dicho. Siempre están arreglando algo y cuando se sueltan, porque si no, no hay emoción en la película, se mueven y se mueven a velocidad constante, ¿no? Entonces, siempre están así orbitando. Entonces, esa es la idea. Pero fíjense, muchachos, algo que luego no nos dicen, pero que uno puede reparafrasear esta primera ley. Uno dice que todo cuerpo continúa en su estado inicial de reposo o movimiento con una velocidad constante, a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada,
En el fondo, esta primera ley también nos está haciendo algo. Y lo que nos está haciendo es nos está definiendo, nos define ciertos sistemas de referencia. Por eso es que la dejé hasta el final. Porque esta ley, en el fondo también lo que me está haciendo es definir sistemas de referencia. Fíjense, en todo lo que hemos hecho, me voy para atrás, siempre aquí puse unos ejes naranjitas, X y Y. Aquí puse otros ejes naranjitas, no le puse X y Y, pero son X y Y. Y aquí no los puse naranjitas, los puse blancos, no sé por qué razón, pero también es X y Y en el tiro parabólico, ¿no? Lo estoy escribiendo. Estoy aquí. Entonces los debí haber puesto naranjitas para que todo fuera igual. Y en todas las clases anteriores, espérense, aquí ya no. Aquí no tenía. Aquí otra vez. Fíjense, siempre en automático, agarro y digo, voy a poner mi sistema de referencia y ahí voy a estudiar. Ya lo hago de manera automática y como lo hago de manera automática y lo hago siempre, ustedes nunca me dicen nada, ¿no? Nunca me dicen, oiga, ¿quién me da derecho a dibujar ese sistema de referencia? O la otra pregunta que me pudieron haber hecho en algún momento es, ¿hay alguna regla, hay alguna prescripción para dibujar este sistema de referencia XY? Bueno, lo que me dice cómo hacerlo es justo la primera ley de Newton. Y de hecho, ya como lo acabo de hacer, lo debía haber puesto en naranjita, ¿verdad? Esto de definir un sistema de referencia, porque todos los tengo en naranja, esto me define un sistema de referencia. ¿En qué sentido, muchachos, me define un sistema de referencia? En el sentido que dice la primera ley de Newton. No en todos los sistemas de referencia este enunciado es válido. ¿Sí me explico? A ver, déjenme tratar de convencerlos. Supónganse que aquí tengo mi sistema de referencia XY, y en ese sistema de referencia, aquí tengo una partícula, esta partícula, que nunca las pongo de este color, vamos a ponerla blanca, aquí tengo una partícula, cuya velocidad valga cero. O sea que está en reposo. Según la primera ley de Newton, ese cuerpo va a continuar con velocidad cero, si no hay ninguna fuerza que actúe sobre él. Entonces ahí se va a quedar en reposo siempre. ¿Vale? ¿Cómo sé que está en reposo? Pues porque siempre su posición en X y su posición en Y no van a cambiar, van a ser constantes. Eso quiere decir que está en reposo, ¿verdad? Que X y Y no cambian, siempre es la misma. Pero, otra vez, pensando en estas películas como Interestelar, Gravity, etcétera, supónganse que yo agarro y digo, no, pero a ver, espérate, yo lo voy a analizar desde un sistema de referencia. ¿Se acuerdan cuando los chavos salen de la nave y les pasa algo malo? No sé, empiezan a rotar, ¿no? Empiezan así a girar, a dar vueltas. Y de hecho, Gravity es muy bonita esa película porque la cámara justo está dando, pues, pareciera ser que es la visión del astronauta y entonces él ve como todo está girando alrededor de él, ¿no? Entonces, supónganse que nuestro sistema de referencia fuera ese astronauta que se salió de la cápsula y está girando como loco, ¿no? Entonces, no sé quién era, Sandra Bullock, ¿no? Es la que hace esa película de Gravity. O quién es el George Clooney, ¿no? Es el chavo, el de ahí. Entonces, supónganse que justo, por acá está el George Clooney, pero justo el George Clooney está dando vueltas como loco, ¿no? Está girando. Y él está observando a esa partícula. Entonces, que mi sistema de referencia, naranjita, sea justo uno que sea George Clooney, y este sistema está dando vueltas. ¿Vale? Este sistema de referencia, ¿cómo va a ver a esa partícula? ¿La va a ver en reposo, muchachos?
No sean gachos, díganme, ya sé que son las 10 y ya nos tenemos que ir. Por lo menos díganme, ya vámonos, prof. Nadie, ni un chat, nada me merezco. ¿No? Cero. ¿En serio, muchachos? Aquí tengo uno en el chat. Dice, sí estaría en reposo, ¿no? Pues no, porque justo lo que tú verías es como si la partícula se estuviera moviendo. Tú estás girando respecto, otra vez fíjate, cuando dice el George Clooney está girando respecto a ti, tú estás viendo la película y tú lo ves girando. Pero podría ser que George Clooney dijera que él está quieto y el que está girando eres tú. Esta cuestión del movimiento es como medio relativa. No sé si me explico. A lo mejor ustedes dicen, no manches, pero está muy loco su ejemplo, pero ya con esto concluyo para que se vayan a su próxima clase y discutimos la vez que viene. Algo en el que sí se han subido todos, por ejemplo, es en las tazas, ¿no? En estos juegos mecánicos de la feria, que se llaman las tazas, ¿no? O las canastillas, ¿no? Que de hecho ahora incluso ya son muy modernas, siempre hay un chavo ahí bailando música salsa, ¿no? Y están ustedes ahí dando vueltas, ¿no? Piensen justo en el chavo que prende y apaga la maquinita, ¿no? El chavo que prende y apaga la maquinita respecto de él, dice, él está en reposo, él está sentado y su trabajo es ahí está el switch, lo prende, lo apaga. Lo prende cuando empieza, ya le pagaron para que empiece el juego, lo apaga cuando se les acabó el tiempo. Y ustedes están dando vueltas. Respecto a ese chavo, ustedes están dando vueltas y él está quieto. Pero también podríamos ver que si ustedes están describiendo el movimiento y se hacen un sistema de ejes con ustedes en la taza que está dando vueltas, y yo les digo, descríbanme la trayectoria de ese muchacho, para ustedes él no va a estar en reposo. Si ustedes se fijan y se anclan en reposo, van a decir, el que está dando vueltas es el muchacho. No sé si me explico. Acabamos de discutir esto la sesión que viene, pero justo a lo que voy es de que aquí el movimiento es relativo, es quién está describiendo el movimiento, ese es el movimiento que describimos o que observamos, ¿sale? Y lo que quiero entonces convencerlos es que esta primera ley de Newton lo que nos está definiendo son los sistemas de referencia donde esto pasa, donde la velocidad está en reposo o en velocidad constante. Y a esos sistemas de referencia, con esto concluyo, búsquenlo en Wikipedia, en donde sea, y lo acabamos el miércoles, se llaman sistemas de referencia inerciales. Justo lo que nos dice la primera ley de Newton es que hay unos sistemas de referencia que son muy particulares, que se llaman los sistemas de referencia inerciales. Y en esos sistemas de referencia se valen las tres leyes de Newton. Si no estoy en un sistema de referencia de esos, no valen las leyes de Newton. Entonces, lo que me dice la primera ley de Newton, en el fondo es, hay estos sistemas de referencia donde las leyes valen y donde vamos a trabajar son esos sistemas de referencia. Por lo regular, nosotros nos agarramos sistemas de referencia justo quietecitos, donde podemos describir el movimiento sin problema, y esos son sistemas de referencia. Todos estos sistemas de referencia naranjados que yo he escrito aquí, sin decírselos, estoy suponiendo que son sistemas de referencia inerciales. Entonces vamos a discutir eso, de qué es un sistema de referencia inercial con un poco más de detalle la próxima vez, y entendiendo eso, ya tenemos las tres leyes de Newton. Entonces la ley 1 de Newton, que parece que es la ley de no pasa nada si no hace nada, es muy importante porque en el fondo lo que me está diciendo es cuáles son los sistemas de referencia en los que valen las leyes de Newton. Entonces discute un poquito eso va a ser un poquito más intuitivo, conceptual, que analítico, pero una vez que entendamos eso, pues todos los sistemas de referencia que utilicemos serán inerciales. Y en algunos otros cursos, creo que este no es el caso, también pueden trabajar en sistemas que no son inerciales. Y eso da origen a otros efectos o algo que se llaman fuerzas ficticias, que vamos a saber cómo describir, pero que
hay que tener cuidado justo en distinguirlas cuando uno trabaja con la segunda ley de Newton. Muchachos, le dejamos aquí y concluyo la discusión de la primera ley de Newton la próxima, y lo que vamos ya a hacer es, ahora sí empezar a hacer muchos problemas respecto con, utilizando todo el poderío de las leyes de Newton, incluyendo en alguna de estas, déjenme ver exactamente qué di, el movimiento parabólico, ¿no? Que podríamos estudiar el movimiento parabólico sin ver las leyes de Newton, porque otra vez, movimiento parabólico solamente es la cinemática, y entonces yo les digo, aceleración en x es 0, aceleración en y es menos g, no nos importa quién fue el causante de esas fuerzas, de esas aceleraciones, y estudiamos cómo se mueve la partícula. Entonces no necesito las leyes de Newton para hacer eso, pero déjenme, llevo el orden del programa, y entonces en algunos de los momentos inserto ahí lo de movimiento parabólico. Entonces, muchachos, pues tengan una buena tarde. Si no hay ninguna duda,